Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión me encuentro de nuevo en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo, el Palacio de los Gursa. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar al licenciado José Antonio Juárez Muñoz, que es el encargado de la sala... Director, que es el director de la sala de numismática, y pues es un placer estar aquí con él. Queremos preguntarle cuáles serán las funciones del museo, de esta sala, y cuál ha sido pues la trayectoria en general del Museo Numismática. Buenas tardes, amigos. Gracias a la maestra que nos hace el favor de hacer esta entrevista para que sea conocido la cultura y la historia de los museos. En esta ocasión yo represento al Museo de Numismática del Estado de Durango. Este museo está dedicado a la ciencia llamada numismática. La numismática es la ciencia auxiliadora de historia que nos enseña y nos da a conocer cómo iniciaron, cómo nacen los billetes, las monedas, las fichas, todo lo que fue el comercio, el intercambio comercial con la humanidad desde antes de Cristo. Este museo nace en el año del 2010 con la única finalidad de dar una invitación a todas las escuelas y públicos en general, visitantes del extranjero y nacionales, para que conozcan más de nuestra historia, en este caso del estado de Durango, que tuvimos una seca desde el año de 1811 hasta 1895. Y también un banco que tuvimos en el año de 1891 hasta 1914. Este museo, como la maestra ya les ha dicho, pues en algunas imágenes van a conocer las monedas desde el inicio de Casa de Moneda de México, que aquí este museo en su colección tiene la primera moneda que se acuña en el año de 1535, que es un real de Carlos y Juana. Tenemos monedas, se llaman las macuquinas. También tenemos monedas, las de busto y las columnarias, que son el dólar español. También aquí les damos el conocimiento de cómo nació el dólar. El dólar americano nace del dólar español, hecho en la Casa de Moneda de México. También tenemos monedas de las casas de monedas ya foráneas, en este caso la de Durango, que les mencioné hace un momento, en la cual Durango tuvo un gran prestigio por sus bellas monedas y por el valor intrínseco que contenían por su buena ley plata, que fueron aceptadas en el extranjero. Nuestra moneda de Durango inclusive recorrió Asia, en gran parte de Asia, que viene siendo en China, era la moneda más solicitada, las monedas mexicanas, como una moneda de uso corriente en aquel continente y en otros más. También vamos a conocer aquí las monedas del primero y segundo imperio, el primero de Iturbide y el segundo de Maximiliano. También tenemos monedas de la época de don Porfirio Díaz, las porfirianas, y luego vamos a pasar a las monedas de la Revolución Mexicana. Desde el año de 1910 que comienza, pues se empezaron a hacer monedas en el año de 1914 y 15, tenemos monedas aquí en exhibición, también de otros estados, monedas revolucionarias. Y luego también vamos a conocer exposición de las fichas de haciendas, que era la ficha de intercambio para que la gente dentro de las haciendas hacían sus compras en las tiendas de raya. También vamos a pasar a las monedas del siglo XX, algunas que mucha gente ya las debe conocer, es desde 1940 hacia adelante, y tenemos una nueva sección, la sección de monedas y billetes internacionales, numismática internacional. En esta también vamos a conocer pues los 5 continentes en sí, de cómo el mundo ha ido generando cada quien sus monedas y billetes de diferentes colores, diferentes formas, pero al fin de cuentas viene siendo la cuestión en la que el hombre ha hecho su modernización ya poco a poco, se va a ir sacando en un tiempo las monedas y billetes, y vamos a conocer también pues aquí cómo ya van a hacer ahora el papel, la tarjeta de crédito, que es un comercio muy diferente, y dentro de poco también lo que es ahora el dinero electrónico, el Bitcoin, muchos lo deben conocer, muchos deben saber de ese tema. Entonces el dinero va a desaparecer. ¿En qué cuestión? En lo físico. Lo físico va a desaparecer dentro de unos años más, todavía, esperemos que todavía no, porque vamos a tener que acostumbrarnos a los nuevos medios electrónicos para poder manejarlo, que no va a ser cosa sencilla para las viejas generaciones, no,
Para las nuevas generaciones sí, ya ahorita están comprando todo por internet o van a una tienda y con su tarjeta, con el mismo teléfono hacen sus pagos. Y qué bueno que las nuevas generaciones pues estén comprendiendo pues que les tocó una época muy diferente, pero lo bonito de esto es que estos museos van a dejar la historia. Queremos dejar una huella en el pasado de cómo el dinero nos fue sirviendo. A mí en lo personal me gusta más verlo físicamente que tenerlo en un teléfono, pero bueno, la modernización no se va a parar, el avance, el futuro viene ya muy a prisa, pero este museo les va a dar a conocer desde que inicia la numismática, o sea, el coleccionismo de las monedas y el comercio hasta nuestros tiempos, que como les vuelvo a decir, los invitamos a que conozcan gran parte de la historia de Durango y de México y del mundo. Y nuestros horarios son los siguientes. El museo está viendo ahorita por cuestiones de la pandemia en un horario de 11 a 4 de la tarde, de martes a viernes. Los fines de semana, que viene siendo sábado y domingo, abre de 11 a 5 de la tarde, me parece, o de 11 a 4. Entonces, mientras no se regule esto, pues los esperamos. Si van a hacer alguna cita, podemos también proporcionar un teléfono por parte de aquí de la maestra, que es la que lleva en su página, en su línea. Y la dirección se los vamos a dar, es la calle de Negrete, 901 Poniente. Es el Palacio de los Bursa, Palacio de Historia y Arte de los Bursa. Estamos dentro de un museo. Les puede parecer raro, pero es aquí una unión de museos, una unión de museos hermanos que difundimos la historia y el arte. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes y esperamos contar con su visita cuando gusten. Gracias. Amigos, quiero compartirles una colección fotográfica que el director, el licenciado José Antonio Juárez Muñoz, el director del Museo de Numismática, muy amablemente me hizo favor de compartir. Bueno, en esta primera imagen se muestra como pueden ver, está la entrada al museo, al Palacio de los Gursa. Encontramos también una fotografía del licenciado, el director, y como pueden ver también se encuentra una imagen de la Casa de Moneda de Durango. Quiero comentarles que en este museo pueden encontrar muchos datos históricos muy interesantes acerca de la Casa de Moneda de Durango. Personalmente yo ignoraba este dato muy importante. Yo no sabía que aquí en Durango se tuvo una seca, que es un sello que identifica el derecho de acuñación de la moneda del año 1811 a 1895. Pues creo que es un dato que todos tenemos que conocer de nuestra ciudad. Y otro dato muy interesante es que yo no sabía que aquí en Durango, en el norte de la República, fue la primera casa de moneda. Y bueno, aquí tenemos otra imagen. Este es un real mexicano del año 1535, como ya el director les explicó. En esta otra imagen podemos encontrar las monedas llamadas macuquinas, que un dato interesante acerca de ellas es que se fabrican de manera artesanal con un golpe de martillo. Es por eso que cada una de ellas es una pieza única. También tenemos las monedas de busto y las columnarias. Un dato curioso acerca de las monedas columnarias es que, como ya les explicó el director, es que el dólar estadounidense nació sobre el ejemplo del real de 8 de plata español o las columnarias. Y bueno, quiero comentarles, amigos, que este es un museo muy completo. Pueden encontrar una variedad increíble de monedas, de billetes, con toda la historia. Y hay una imagen aquí que
que me gustó mucho. Es un mapa con toda la moneda, el billete de todo el mundo. Y en esta otra imagen pueden ver la sala, que es una sala muy amplia. Como pueden ver, pues es una sala también muy bonita y muy completa. Los invito, amigos, a visitar este museo. No se van a arrepentir, les va a gustar mucho, sobre todo si les gusta estudiar acerca de la numismática. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que estos datos les hayan servido y no olviden suscribirse y visitar Durango. Nos vemos.